Las noticias My Little Pony presenta el lado informativo. Este es un podcast de las noticias My Little Pony, un espacio en donde estaremos hablando sobre noticias y algunas novedades que tenemos, y hablemos sobre temas relacionados a la serie y del fandom, donde aquí te escuchamos, informando con nosotros. La número 1 en la red digital, el lado informativo. Comenzamos. Amigos de las noticias My Little Pony, ¿cómo están? Aquí Luna Brony, su servidor de las noticias My Little Pony, y sean bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro podcast de El Lado Informativo, donde aquí te escuchamos informando con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, feliz año 2022. Y este es el primer episodio de este año para empezar bien con el pie derecho, para mantenerse informados, para traerles nuevos episodios cada semana para todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro podcast de El Lado Informativo a través de nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony. Para empezar el 2022, aquí vamos para mantenerse bien informados. Recuerden que estaremos escuchando todos los martes en punto de las 19 horas a través de nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony para estar manteniendo bien informados. Un nuevo episodio cada semana en el tema que estamos relacionados con más de My Little Pony y mucho más. Ahí lo tienen para todos ustedes, así que ya se lo saben. Amigos, empezamos bien con el pie derecho de este año 2022. Sí, ya todo que ya pasaron las fiestas. Y nunca faltan los recalentados que deben de comer, que se les antoje la hora de la comida. Hay recalentados todavía para que los sobren. Ok, amigos, este es el episodio número 77. Para todos los que están escuchando aquí, todos ustedes, bienvenidos a para todo lo que vamos a empezar bien con este año 2022. Y esto se trata de nada más y nada menos que la siguiente manera. Este es el episodio número 77, tiene que ver con lo siguiente. Esto es lo que tiene que saber sobre lo nuevo que va a llegar, con lo que tiene que ver sobre la generación 5 de My Little Pony en este año 2022. Así es, todo lo que estamos preparados muy bien, empezamos todas estas pilas puestas de ir a recibir este año, todo que tiene que ver sobre lo nuevo que va a llegar con la generación 5 de My Little Pony en 2022. Ya lo habían confirmado todos ustedes y ahí lo tenemos que repasarlo para estar atendiendo a seguir manteniendo informado y traerá lo nuevo con más noticias de la generación 5 y muchos más detalles. Eso lo tenemos que hablar este día de hoy, esta semana. Lo nuevo que va a llegar con My Little Pony de la generación 5 en 2022. Y eso se trata de la siguiente manera. Algunos de ustedes ya habían dado esa noticia o no, los rumores que tiene que ver sobre la siguiente forma. Chicos, ¿creen que sí es real? YouTube traerá nuevo contenido de My Little Pony de la generación 5, sí, es en formato 2D. Así es, lo que escucharon bien, en formato 2D lo traerá con la generación 5, que habíamos dado esa noticia en el año pasado. Y efectivamente, si es real, si tiene toda la razón, lo nuevo lo tendrá el nuevo contenido de la generación 5 en formato 2D. Estarán disponibles exclusivamente por el canal de YouTube. Eso es lo nuevo, lo que va a llegar con esa temporada de generación 5. Lo que hemos visto con My Little Pony nueva generación Netflix, ahí lo tendrán por YouTube, por el nuevo contenido que van a trabajar en la animación, que sí, efectivamente generación 5 seguirá adelante. Esta generación 5 seguirá adelante para traerle el nuevo contenido. Eso es lo que llegará en este año. Todo lo que tienen que saber sobre la generación 5, ahí le vamos a tener todos los detalles pronto para traerles información de al momento, o sea, y también de última hora. En todo momento, efectivamente, todo sería lo más impresionante. Ok, de todos modos, ahí lo tienen para todos ustedes. My Little Pony nueva generación en su versión de 2D para llevar a cabo en su plataforma de YouTube, ya que puede ser sí, efectivamente tiene que ser de la generación 5 su segunda dimensión 2D, y eso lo vamos a traerles, lo vamos a estar trayendo todos ustedes para darle la bienvenida a la nueva generación. En todos modos, ahí lo tienen, si ustedes lo habían visto, la información de al momento, ahí lo tienen amigos, ahí lo tienen. Todos ustedes ya se la saben, nueva generación, traeremos nuevos contenidos. Ahí lo tienen para todos ustedes. Y otro, lo que tiene que ver sobre lo nuevo de que va a llegar de la generación 5,
había mencionado, sí, efectivamente lo había mencionado, efectivamente tendrá un especial de Navidad, incluyendo los 4 especiales dedicados a la generación 5. Eso lo van a estar llevando, a ver, ¿en qué plataformas? Va a ser lo mismo Netflix que hemos visto por Netflix, My Little Pony Nueva Generación. De todos modos, sigue con esa película disponible los que tengan Netflix. Eso lo van a traer 4 especiales de 44 minutos más o menos, que vamos a traerles lo nuevo que va a llegar de la generación 5 de este año. Y tienen que ver con lo nuevo que llegará. Sí, ya había mencionado lo que hemos dado la información, que van a traer 4 especiales de 44 minutos con la generación 5. Eso lo tendrá incluyendo con el especial de Navidad. Esto lo van a estar estrenando en diciembre de este año. Ya sé, como ya estamos empezando este mes, sí, empezamos el año y tiene que saber de lo que todos ustedes ya se la saben. Lo nuevo que va a tener son 4 especiales de My Little Pony de su nueva generación, la generación 5. De todos modos, hay que saber de todos lo que va a llegar con la generación 5. Y de todos modos, eso sí van a traer lo que tiene que ver. Y ahí lo vamos a decirles a todos que pronto tendremos información más de al momento. Ya ven que tendrá avance, tendrán los detalles. Y esto cómo lo van a traer de la generación 5 para traer los especiales que había mencionado en la información del momento del año pasado. Ahí lo van a traer, ahí lo van a tener esto. En un par de meses se la van a tener que revelar. Y eso lo vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo poco a poco para ver traer la nueva generación. Ahí lo vamos a decir para todos en una próxima publicación del momento. De todos modos, ahí lo vamos a decir y a ver qué se les va a antojar. Así que mucho ojo con esto porque sí, como ya empezamos este año, todos 3 ya se la van a tener que averiguar y eso vamos a traer lo nuevo que va a llegar con esta nueva generación. Y efectivamente, ¿y qué pasará con todos ustedes lo que vamos a traerles? Al igual que van a traer más nuevos juguetes relacionados con My Little Pony de la generación 5, nuevos juguetes que van a traer la generación 5. Y aparte, se dice que también lo nuevo que llegará con la generación 5 no de otras franquicias. ¿Les gusta tanto como esto? Amigos, habían dado lo siguiente. Si a ustedes les gusta tanto el pollo frito como a mí, KFC les traerá nuevos juguetes. O sea, comidas infantiles para los niños que les gusta tanto del Kentucky. Sí, KFC sí le tendrá juguetes de My Little Pony nueva generación. Eso estará ocurriendo en Indonesia. Eso hemos dado la información de mercancía las últimas semanas. Y eso ustedes la habían visto, esa noticia de mercancía. Lo van a traer KFC a My Little Pony nueva generación. A KFC para traerles esta increíble promoción. Nada más están exclusivamente en Indonesia. ¿Y crees que ojalá que podrán llegar a las tierras norteamericanas, o sea, en Estados Unidos, lo que ustedes vivieron? Y en las tierras de México, ahí lo van a traer, o si no, no lo tendrán. Así que pónganse muy abusados para traerles más anuncios. Y eso es lo que tiene que ver sobre lo que traerá, lo nuevo que llegará con esta nueva generación de My Little Pony. Y además con otra mercadería, ¿crees que habrá otra más figuras de mercancías de My Little Pony nueva generación? Como que ya estarán siendo más interesados para mantenerse bien informados con la generación 5. Eso lo van a traer, si tendrán nuevos juguetes. Y hablando de que estamos llamando mercancía de otros juguetes, eso lo van a tener que de la siguiente forma, de la siguiente manera, van a traer más juguetes. Ya sé que estamos empezando con el mes de enero de 2022 y creemos que, según yo lo voy a decir, los rumores que en febrero que se llevará a cabo la feria del juguete, efectivamente la Toy Fair en Nueva York, que ya todos ya saben, debido a que había cancelado por la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo y la nueva variante Omicron, no se detendrá. Y efectivamente, ¿y crees que llegará directamente para la feria del juguete que van a presentar nuevos juguetes? Y no solo estamos hablando de juguetes, sino tendrán más contenido de entretenimiento que aparece teasers, trailers, de que van a venir en la feria del juguete en el próximo mes, en febrero. Así es, y eso lo van a tener que estar enfocado con Hasbro y entre otras. Van a traer lo nuevo de contenido que van a presentar los teasers, que tiene que ver sobre los especiales de generación 5, al igual que el nuevo contenido en 2D que van a ser exclusivo por YouTube y entre otras.
Ahí lo van a tener los siguientes detalles que van a ver los próximos en revelar en la feria del juguete del próximo mes y a ver qué vamos a averiguarlos. Tanto como decimos que en el año pasado que vimos el evento de Inverso de Hasbro, sí lo habían presentado sobre la generación 5. Y es totalmente de acuerdo, como en febrero del año pasado hubo un evento de Inverso de Hasbro que presentaron sobre los nuevos juguetes de la generación 5 y sobre la nueva película de My Little Pony Nueva Generación. Y efectivamente las nuevas animaciones, las primeras de los primeros personajes de la generación 5 tienen que son reales y ya fue un éxito. Esperemos que si habrá el próximo evento de Inverso de Hasbro, o sea en el febrero, el próximo mes, en febrero, en un mes. ¿O qué te parece si vamos a estar viendo la feria del juguete que acaba de revelar? Lo que sí efectivamente, si tendremos algo más detalles, más noticias para que si va a haber feria del juguete el próximo mes o tendrá otro evento de Investo de Hasbro que van a traer lo más contenido de generación 5 con esta franquicia juguetera y eso lo vamos a ver. Lo tendremos que estar manteniéndose informados si tendrá avances, si tendrá otros detalles. Si habrá feria del juguete o no, o para Hasbro, evento de Investor de Hasbro como el año pasado, el febrero del año pasado, sí hubo lo que lo hemos visto. Pero si habrá que el próximo mes tendrá otro evento de Investor de Hasbro para tener más detalles sobre la generación 5. Tendrá un nuevo contenido de generación 5 en 2D, lo que habíamos dicho esta noticia del año pasado. Y a ver que tendrá nuevos juguetes. Y a ver que tendremos muy pendientes. De todos modos, hay que cruzarse los dedos, amigos, porque se habrá tanto lo que vamos a traerle más contenido. Ahí vamos a decirles a todos ustedes para mantenerse bien informados en la información del momento, tanto como en mercancía. Sí, vamos a traer, sí, le traeremos más, le traeremos mucho más. De todos modos, sí, efectivamente lo vamos a ver de la siguiente forma. Sí, ya lo hemos enseñado sobre la generación 5, le tendrán un nuevo contenido y a ver qué es lo que tendremos que ver. Así que estén muy atentos para las próximas publicaciones del momento en mercancía y mucho más. Si tendrá los avances, si tendrá filtraciones, las primeras revelaciones y eso lo vamos a estar viendo pronto, porque si vamos a empezar bien con este año y a ver que tendremos que recolectar más noticias, próximas ediciones y mucho más. Tendrá lo nuevo que van a traer My Little Pony Generación 5, lo que hemos visto, vamos a verlo con todo el detalle, así que tendremos mucho de qué hablarles a todos ustedes. ¿Y qué pasará con todo el contenido que vamos a traerles? Sí, esto estamos viendo y a ver qué vamos a traerles esta nueva jornada. A ver, así que mucho ojo con esto porque sí, la generación 5 seguirá adelante. La nueva mercancía seguirá más. Y ojalá que se habrá feria del juguete o no. Y a ver qué decimos. ¿Qué decimos al respecto? Así es, al respecto. De todos modos, generación 5 seguirá. Entonces, así que mucho ojo con esto. Mucho ojo lo que vamos a llegar. Y a ver que si habrá feria del juguete o no en el próximo evento de Investor de Hasbro. Ahí lo vamos a verlo más adelante próximamente. Y a ver que si tendrá los más detalles. Y a ver que nos tendrá efectivamente claro todo lo que vamos a llegar con la nueva generación de ponies y a ver qué los vamos a estar interesados para ver si habrá más o no. Y en todos modos, si crees que habrá feria del juguete o si no, no habrá por la pandemia del COVID-19 y la variante Omicron sigue de pie y sigue sin parar con contagios y más, no lo podremos decidir. A ver qué los dará, si habrá feria del juguete que va a estar presente con la compañía de Hasbro y en todos modos, ahí vamos a traerles, si vamos a tener nueva generación, si vamos a traer más de la generación 5, nuevos contenidos que están relacionados con el formato 2D, que serán exclusivos por YouTube. Ahí vamos a dedicarles a ver que vamos a estar bien pendientes. Y de todos modos, ahí vamos a darle más detalles próximo. Y ahí vamos a decirles a ver que si habrá o no habrá. No habrá feria del juguete o si no saben si habrá evento de Investors. Ahí vamos a verlo cruzando los dedos. Y a ver qué vamos a ver, que sí, efectivamente, como vamos a traerles más noticias que estaremos recolectando y vamos a ver cómo nos llevamos bien. Ahí vamos a traerles más. Traeré más y más noticias que vamos a llevarles este año 2022. Todo esto,
Perdón, todos ustedes ya se la saben para mantenerse bien informados de la generación 5 y vamos a traerles que tenemos mucho de qué hablarles y esto tendremos generación 5, todo lo que tienen que verlo y escuchar a todos ustedes lo que están interesados para traerles más. Así que la generación 5, todo lo que vamos a verlo, lo nuevo que va a llegar en esta generación 5, si tendrá nuevo contenido, en 2D, sí, vamos a verle más detalles. Y habrá los primeros animatics que tiene que ver, eso que hemos dado esa noticia el año pasado, de los animatics que eran falsos, dedicados a la serie. Y cree que habrá serie de la generación 5 por Netflix, eso lo tendrá detalles. Ya le hemos dado esa noticia y eso tendremos que estar muy bien preparados. Si vamos a traerle la nueva serie de My Little Pony de la generación 5 por Netflix, así que estaremos muy bien preparados. Así que muchísimo ojo con estas noticias, próximas noticias, que lo nuevo que va a llegar en esta generación 5 sí tendrá serie y algunos más contenidos exclusivos en 2D y entre otras más. Eso lo vamos a saberlo próximamente para traerles nueva información del momento y la mercadería de My Little Pony que va a seguir y a ver qué tendremos más y todo lo que tiene que saber sobre la generación 5 y tiene que ver lo nuevo que llegará en este año. Ahí van a prometer que si habrá feria de juguete o si no, los de Hasbro, que va a haber un nuevo evento de Hasbro. Ahí vamos a decidir que sí, efectivamente, tendremos más noticias. De todos modos, así que hay que prepararse. Empezamos este año y todos ustedes, lo que están escuchando en este episodio, ahí lo vamos a traerles más detalles, más información de noticias de My Little Pony, su nueva generación. Y eso vamos a decidir que se nos ocurrirá algo para tener más informaciones y ahí vamos a decidir que tendremos más noticias, tendrá más información de generación 5. Eso lo vamos a traerles más que lo nuevo que va a llegar en este año. Así es, ya sigue la generación 5 y sigue la película de My Little Pony nueva generación por Netflix que sigue disponible. Y a ver que no se vuelva a caducar, que no se retira como ya que My Little Pony, la magia de la amistad de su generación 4 van a retirar Netflix. Sí, efectivamente que la noticia fue terrible. Que esta serie de My Little Pony, la magia de la amistad que va a ser eliminado, se retirará en su plataforma de Netflix a partir de este 31 de enero. Así es. Eso es lo que hemos dado esa noticia del año pasado, que sí, efectivamente, la serie My Little Pony que todos ya conocemos, que vimos tanto My Little Pony, la magia y la amistad de su generación 4, retirará Netflix en 31 de enero. O sea, en 3 semanas ya se va a retirar de Netflix. Lo vamos a volver a ver. Eso lo hemos dado esa noticia, que si usted consume Netflix, aproveche que para que lo vean. O si no tiene Netflix, ahí lo puede tenerlo en ponylatino.com para ver tanto contenido de todas las temporadas de My Little Pony. Ahí lo tienen para volver a disfrutarlo. Así que ya se la saben, amigos. Así que ya les he dicho esa noticia. Así que ya se la saben. Usted ya está informado. Usted ya está escuchando este episodio, porque tendrá lo nuevo que va a llegar a la generación 5 de este año 2022. Así que mucho ojo con toda la información que vamos a traerles próximamente. Lo que están escuchando este episodio, el primer episodio del año y todo lo que tendrá, que lo nuevo que va a llegar con la nueva generación 5 de My Little Pony para este año, ahí lo vamos a traerles más detalles próximamente para traer la información del momento y lo que tendrá, si habrá, ya le mencioné, feria de juguete o el evento inverso de Hasbro, ahí lo vamos a traerles próximamente si tendrá más detalles y a ver qué tendrá la nueva generación 5, habrá serie, habrá contenido exclusivo y eso tendremos los especiales y muchos más, así que estén preparados para este año. Así es, ya que todos ustedes ya se lo saben, mucho ojo con la comunidad. Los Bronies pegasistas ya se tienen que mantenerse bien informados. Así que ya se lo saben, amigos. Aquí se mantiene informado para traerles nuevo de la generación 5. Así que ya se lo saben, amigos. Hasta aquí vamos a dejar este episodio que tanto les interesa. Como este es el primer episodio del año del lado informativo, ahí lo tienen para todos ustedes. Gracias por estar acompañados una vez más escuchando con nosotros. Recuerda que estaremos escuchando todos los martes en punto de las 19 horas a través de nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony. Así que recuerden suscribirse y ahí lo tienen para todos ustedes. Gracias por una vez más acompañados a todos ustedes en este episodio. Así que ya se lo saben, los daremos a estar escuchando este próximo martes a la misma hora por
por el mismo canal, un nuevo episodio cada semana que los temas relacionados con My Little Pony tienen que ver. Algo tiene para todos ustedes. Amigos, gracias por acompañarnos a todos ustedes. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para más contenido de noticias y síguenos a través de nuestras redes sociales, tanto como en Facebook, Twitter y en Instagram como Las Noticias de My Little Pony. Recuerden que estamos en TikTok para más contenido de entretenimiento y tiene para todos ustedes. Algo tienen para quedarse. Así que lo saben, se despide Luna Brown y su servidor de Las Noticias de My Little Pony. Nos estaremos encontrando el próximo martes. Un nuevo episodio aquí en nuestro canal. Esto fue el informativo aquí para todos ustedes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y noches. Tengan todos ustedes que pase un feliz año nuevo 2022 con más noticias y más. Algo tienen para todos ustedes. Muchísimas gracias y pásenla bien. Saludos.